Vamos a conversar acerca de una resolución que tomó la Corte Constitucional por el caso de Diario La Hora, que ha revocado 2 sentencias en contra de ese medio de comunicación. La Corte Constitucional hizo pública una sentencia en la que revocó estas sentencias de primera y segunda instancia en contra de Diario La Hora. Esto por un caso presentado en el año 2012 durante el régimen del expresidente Rafael Correa. La sentencia marca un precedente en lo relacionado con el derecho a la honra, la libertad de expresión y los derechos a la rectificación y réplica por parte de los ciudadanos. Esta sentencia establece como 4 puntos importantes. El primero es que los jueces que conozcan acciones de protección presentadas por organismos del Estado deben tomar en cuenta que el Estado, así como las instituciones y personas jurídicas públicas que lo conforman, no son titulares del derecho al honor, que es inherente a la dignidad humana. En el segundo se desprende del análisis del primer punto, ya que la Corte Constitucional plantea que las acciones de protección planteadas a nombre de las instituciones del Estado con la pretensión de tutelar como propios derechos constitucionales inherentes a la dignidad son improcedentes. El tercer punto relevante de esta sentencia se refiere a que los jueces deben realizar un examen riguroso para acreditar que existe una posible limitación a la libertad de expresión. En la sentencia elaborada por la jueza Diana Salazar y que fue acogida por los 9 jueces de la Corte Constitucional, plantea que para esto debe tomar en cuenta 3 cosas y que esté prevista en la ley, que persiga una finalidad legítima y que sea idónea, necesaria y proporcional para el alcance de dicha finalidad. Esto tiene que ver con unas réplicas que fueron impuestas de ese medio de comunicación por unas notas que quizás no le gustaron en ese entonces al régimen de Correa. ¿Qué notas le gustaban? Es la pregunta. 7:40, está con nosotros Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. No podíamos cerrar la semana sin hacer un análisis y sin resaltar este tema que ha sido muy importante para la libertad de expresión en nuestro país. Mauricio, buenos días. ¿Cómo tomaste tú esta resolución de la Corte? Bueno, buen día, Milton, buen día, Verónica, y un saludo a quienes nos escuchan a través de la señal de Sucesos. Definitivamente creo que es una de las noticias más importantes de la semana, el hecho de que la Corte Constitucional, a través de Daniela Salazar, su vicepresidenta, haya emitido una sentencia relacionada con libertad de expresión y garantías fundamentales que, si bien en cuanto a su contenido ratifica cuestiones que ya estaban en los estándares internacionales e incluso están actualmente en la Constitución y en las leyes, fueron asuntos que en la década pasada, en los años anteriores, simplemente se pasaron por alto para depender de manera directa de las decisiones que tomaba el poder de turno. Es histórica precisamente por eso, porque desmantela todo un conjunto de instituciones falsas y forzadas que fueron establecidas en el periodo anterior. ¿Para qué? Para poner a la libertad de expresión en el lugar que le corresponde, para poner a los derechos fundamentales en manos de quienes efectivamente los tienen, que son las personas, los seres humanos, y también para reconocer que las acciones por parte de las instituciones públicas que reclaman derechos no tienen asidero alguno. Así es que definitivamente estamos frente a una sentencia histórica, diría yo, que desmantela aquello que durante una década el gobierno pasado nos quiso forzar a creer. Bien, a esta hora se suma Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, para también analizar este tema. Francisco, buenos días. Buenos días, Milton, buenos días. En los medios de comunicación esta semana, referente al tema de esta sentencia de la Corte Constitucional, todos creemos que es un precedente importantísimo, histórico, sobre lo que no se debe hacer realmente y lo que durante 10 años nos hicieron a todos de una u otra manera. Milton, muchísimas gracias. Cumplo con alguien que me trajo por este de no circula. Llegué con las justas, pero llegué a tiempo. Sí, en las mismas. Así es que, no, es el señor Santiago Vinuesa que quedé en saludarle, así que cumplo con saludarle desde aquí. Bueno, Milton, la verdad es que esta sentencia le devuelve, yo diría, la esperanza a la libertad de expresión. No solo porque genera un marco jurídico sobre el cual hay que trabajar, y los jueces, y así dice la sentencia, un poco como llamándoles la atención, no se puede hacer esto, tienen un marco para trabajar y ordena que se capaciten, sobre todo en este tema. Si bien esta es una
Han sido 6 años de lucha, han sido 6 años de estar que el medio, el diario La Hora, esté justificando una noticia. ¿Cuál era la noticia? Que se gastaron 71 millones de dólares en publicidad y decían que no han separado tal cantidad. Pero ¿quién dio la noticia? Participación Ciudadana. Así es. Se hizo el recuento de todo y el problema no era que a Participación Ciudadana le desmientan con más información, sino que le enjuicien al diario. Entonces uno dice, oiga, señor, no por tomar, por informar lo que había dicho como resultado de su investigación una organización que está reconocida, y que además se presenta públicamente. Entonces, esta sentencia que recoge todo, yo diría, los instrumentos internacionales, la legislación vigente, los principios a través de los cuales se debe trabajar la libertad de expresión, dice también una cosa que es importante: el Estado no es el beneficiario de los derechos, sino el que nos garantiza los derechos a los ciudadanos, como primer punto. Y el segundo punto, que no es menos importante, diría yo, le está diciendo que la libertad de expresión tiene que ver con la transparencia. Si el diario, supongamos que publicó una noticia que tenía alguna diferencia con lo que tiene la versión oficial, bueno, lo que tienen es que transparentar la información. O sea, lo único que tenía que hacer es: no, señor, lo que usted ha publicado, lo que dice la persona a la que usted ha entrevistado, o lo que el informe presentado por la organización, tiene este contraste y aquí está la información. Pero si no te dan la información, si cierran las páginas electrónicas que tienen, no se cumple la ley de transparencia. Lo importante ahí es que los medios siempre vamos a ser una piedra en el zapato de quien ejerce el poder, porque vamos a descubrir lo que ellos no quieren que se descubra, y porque les vamos a obligar en este ejercicio de la libertad de expresión a que la verdad, no la verdad del Estado, no la verdad de quien ejerce el poder, sino la verdad en el ejercicio ciudadano, podamos conocerla. Para ese entonces, Mauricio, Francisco, el diario La Hora publicó una réplica y no una rectificación, y eso es lo que no le gustó al gobierno, pues, y por eso le presentó esta demanda. Ahora, con esta sentencia cambian mucho las cosas. En el gobierno de Rafael Correa nos acostumbramos a ver mucho de estas denuncias. Los contenidos de impuestos, además. Contenidos de impuestos, se imponían titulares, incluso en portada. Se cambiaban portadas con las réplicas, las rectificaciones impuestas por el gobierno, que venían hasta diseñadas. Ahora, ¿cómo cambia el panorama con esta sentencia que emite la Corte Constitucional? Insisto, Verónica, lo que se hace es desmantelar una institucionalidad falsa que creó precisamente el gobierno del correísmo. La institución réplica, la institución rectificación, o como está incluso incorporado acá, respuesta, están muy bien definidas en la Constitución y están muy bien definidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. No hay ciencia. No es que cualquier persona, porque le cayó bien o mal una opinión, puede venir al medio de comunicación a decir: me he sentido aludido, deme un espacio similar. No es que cualquier persona que considera que una cifra es falsa puede obligar a un medio de comunicación a presentar otra cifra o a darle un espacio. La rectificación y la réplica tienen parámetros que tienen que ser cumplidos de manera exacta, y esta sentencia de la Corte Constitucional así lo establece. Si uno revisa las normas elementales, por así decirlo, de estas dos figuras jurídicas, la rectificación y la réplica, por sentido común, la principal es que uno sea directamente aludido, no que le afecte lo que se dijo en un medio de comunicación, más aún cuando, como en este caso particular, se haya llegado incluso al absurdo de decir que esto afecta la honra, la reputación y la imagen de una institución pública. Y ahí viene el otro elemento que creo que es muy importante dentro de esta decisión de la Corte Constitucional. El tema de la honra. Decir que la honra, el derecho al honor, le corresponde a las personas humanas, a los seres humanos, no a las instituciones públicas. No es que el edificio del Ministerio de Gobierno tiene honra.
No es que la presidencia de la República tiene honra. Las personas son las que tienen honra. Y además, un tema que incluso en estos días lo hemos venido discutiendo, reafirma otro de los mensajes que de manera reiterada hemos dicho durante los últimos años, que es necesario que se compruebe, se verifique, exista, cuando se habla de afectación a la honra, en los estándares internacionales se lo denomina, el tema de la real malicia, la intención clara y manifiesta de hacer daño con esa información, con esa opinión. Eso es algo que durante los años anteriores fue totalmente pasado por alto. Ustedes recordarán, como digo, que ya ni siquiera era un ejercicio de rectificación y de réplica, sino de imposición de contenidos. Si a alguien no le gustaba que en este espacio estén Francisco Rocha y Mauricio Alarcón, mandaba una carta al medio y decía, lo siento mucho, deme el mismo espacio. O una cadena que... Exacto, o si ya a usted le caía muy mal, le mandaba el audio. Y le decía, no, interrumpa a nombre de la SECOM. Sí. Y usted pase esto, porque además esta es la verdad. Como si de las opiniones, porque pasó además, Francisco no me dejará mentir, en muchos espacios de opinión, desmentir la verdad. Cuando de lo que se busca, llegamos a ese punto. Cuando de lo que se busca en este caso, Milton, es de que, como bien decía Francisco, la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de opinión incluso esté a disposición de la ciudadanía para que ellos sean quienes en función de esos datos saquen sus propias conclusiones. Pancho, el tema de la honra, esto demuestra que todo siempre estuvo mal hecho. Por supuesto. Mal hecho el hecho de no ser tolerante, mal hecho el hecho de no respetar las libertades y mal hecho el hecho de responder como respondieron. Claro, ahí está lo que decía Mauricio, la real malicia. La real malicia está en ellos. Sí, la real malicia, eso que tú acabas de describir, esa es la real malicia. Intención de hacer daño la a los medios. intención de hacer daño a los medios. De convertirlos desde un principio en el enemigo número uno. Porque no tenían con quién. El antagonista del gobierno. Es que no tenían con quién. Habían pulverizado a las organizaciones políticas, habían dividido y cooptado a las organizaciones sociales. O sea, habían confrontado. ¿Quiénes les quedaban? ¿Cuál es lo más peligroso? La información. Y entonces, ¿a quién había que atacar? A los medios y a los periodistas. ¿Cómo? Con todo lo que podían. Si hemos resistido y hemos logrado, y yo digo que el ejercicio de la democracia realmente ha sido tutelado por los medios y los periodistas, es porque ha sido cierto estos 12 años, incluidos de Alianza País, porque este es también de Alianza País, este gobierno que está ahí. Han sido 6 años de estar luchando para que ahora nos digan que sí teníamos la razón. Pero ¿y los costos de eso? Que siempre tuvimos la razón. Claro, sí. Y los costos. Y esta tensión de tener que trabajar con un juicio, con una demanda, ¿qué tal si nos ganan y terminan por dañar incluso la empresa como tal, que en algunos casos ha pasado? Entonces, claro, este momento sí, hay una satisfacción y un reconocimiento a la Corte Constitucional. Y yo decía en otro diálogo que tuvimos con Mauricio, a mí me falta esta de la reparación. Ese vacío me queda en esta sentencia, la reparación. Pero en cuanto a la democracia, a la institucionalidad, esto le da a la propia Corte Constitucional, le da, yo diría, una fortaleza por lo que puede ir resolviendo, que han escogido temas para ir consolidándose. Es posible que sí, y eso está bien, pero Milton, los periodistas y los medios de comunicación basados en esta sentencia, que creo que hay que publicitarla lo más que podamos, que los jueces, y ojalá en la sentencia dice que el Consejo de la Judicatura deberán estar en sus páginas web la sentencia como tal, pero hay que hacerles conocer a los jueces, pero también creo que la ciudadanía, las universidades deben leer esta sentencia. Ahí hay una recopilación, Mauricio decía, no es que se han inventado nada nuevo, pero sí condensan, ¿no es cierto?, la legislación nacional e internacional, y le da una cosa que es muy importante. Le da un marco sobre el que no se pueden pasar de esta ley de comunicación que todavía sigue vigente. Esto de la ley pública, esto del artículo 5, que hasta ahora no lo han tratado.
que nos declara como servicio público, sigue ahí, pero esta también ya trata sobre eso y le pone límites. Acuérdense que ahí se hicieron los locos, los asambleístas de ese país, al pedido del Ejecutivo, ¿no? Se hicieron los locos. Sí, los mismos. Así es. Hay una parte de la sentencia, y retomando lo que mencionaba Francisco Rocha, y señala a la Corte Constitucional que cuando se presenten casos similares, los jueces deberán considerar si se debe limitar el derecho a la libertad de expresión, tomando en consideración que la información de interés público está revestida de una especial protección, por lo que las restricciones deberán analizarse con base en un escrutinio estricto. Eso obviamente está en los estándares internacionales, pero eso quizás no se entendió, no se quiso entender en el gobierno de Rafael Correa. Quería que nos explique, Mauricio, por qué hay este escrutinio estricto cuando se trata de información de interés público. Partamos de algo que creo que es incluso anterior, Verónica, el hecho de que en la época anterior, interés público era el interés del patrón de turno. Y ayer Francisco, en un espacio similar, recordaba lo que sucedió con el mismo diario La Hora en Loja. Al capataz local, al señor José Bolívar Castillo, no le gustó que su rendición de cuentas no esté en portada. Así es. Es un caso que ya porque para él su rendición de cuentas era el tema del momento y revestía de un interés público particular. O sea, él, como jerarca, como capataz de la ciudad, decidía qué era y qué no era de interés público. ¿Pasaba o no pasaba lo mismo en los medios de comunicación nacional con el gobierno nacional? Ellos decidían que era de interés público. Ellos decían, esto es de interés. O sea, ustedes, medios de comunicación, no saben que recibir el doctorado honoris causa número 58 es de interés público, porque estamos a punto de batir un récord mundial del presidente con más honoris causa. Entonces ustedes no le están dando la importancia a esta noticia de interés público. Entonces, Verónica, el punto de partida es que también en esta sentencia se dice, interés público no es cualquier cosa. Y hay parámetros de lo que significa interés público. Y en función de ese interés público es que la responsabilidad de los medios de comunicación, pero también de las autoridades de la institucionalidad pública, es brindar la mayor cantidad de data posible, insisto, para que el ciudadano saque sus propias conclusiones. Y por último, en el ejercicio de eso que se llama libertad de expresión, soy yo como público quien, en función de mi preferencia, determino dónde va, qué va. Y soy yo como público quien premio y castigo a un medio de comunicación. Y soy yo como periodista el que tengo la capacidad, que para eso tengo experiencia, para eso muchos estudiaron masterados, de escoger qué noticias de interés y qué pone y no pone en su pauta. Y es tu responsabilidad, Milton, porque el momento en que tú te equivocas y determinas las cosas, te aseguro que la gente te deja de escuchar. Entonces ahí está un filtro natural. No necesitamos un mandamás que nos diga qué escuchar, qué ver, qué leer. Necesitamos una ciudadanía informada, una ciudadanía activa, que esté vigilante de lo que se hace, tanto en la función pública como en la institucionalidad en general, además, que se informe a través de los medios de comunicación y que se active, participe y haga control social como corresponde. Todos los días, Pancho, nos pasamos en la pauta sentados frente al computador viendo con qué abrir los noticieros, por ejemplo. Es un ejercicio importante de experiencia y no de maldad, no de ver a quién hacemos daño hoy. No somos vamos con todo, que abrimos con la noticia más chimba y dejamos promocionando los cortes la más importante. Somos noticieros de televisión, de radio, de prensa escrita, que para poner las portadas hacemos un ejercicio de responsabilidad. Claro, y claro, no hay recuerdo de para qué están los editores. ¿Para qué están el consejo editorial? ¿Para qué están toda esta estructura que se genera? Que valga la pena decir que tienen sueldos, que viven, que tienen familias, que trabajan. Este es nuestro trabajo. Exacto. Así como el señor que maneja el auto, así como el señor que va a la oficina pública, que debe trabajar con responsabilidad de lo que le corresponde. ¿Cómo definimos y como definen cada uno de los medios, ¿no es cierto?, qué va a ir en primera página? Claro. Como tenemos periodistas trabajando, vemos si es que el tema va por lo que ha hecho la función pública, la función judicial, la función legislativa, y ya, bueno, acá tenemos dos funciones más, ¿no es cierto?, la electoral y la de participación ciudadana, que
Pero también vemos cómo las organizaciones sociales, los grupos humanos, qué impacta en ese momento. También es importante un choque, también es importante un asalto, todo eso es importante. Para ver la condición social, somos esa especie de antena que la ciudadanía necesita tener para informarse. ¿Cómo llegan a definir cuál es el mejor o peor candidato a la alcaldía, a la prefectura, a la presidencia de la República? Si no es por los medios que nos sentamos y les sentamos a que debatan, si no es porque los periodistas les preguntan sobre lo que la ciudadanía quisiera saber, y por último, sobre lo que yo como ciudadano quiero que me respondan. Porque en virtud de esa necesidad individual de ciudadano, yo pregunto y la ciudadanía se entera de esta que puede también ser su inquietud. Entonces, el rol de la prensa, de los medios de comunicación en las democracias, sobre todo en donde la verdad no es la que está a través del que ejerce el poder, tiene un ejercicio profesional y un trabajo diario que te da la experiencia. Y esa experiencia de todos los días incluso nos permite ir conociendo a los actores sociales. ¿Por qué Milton y Verónica nos invitan a Mauricio y a mí? No es pues porque nos hemos cruzado en el camino, no. Saben que hemos estudiado el tema, saben que representamos a los medios, saben que hay una organización ciudadana de por medio. Entonces, que los voceros de la ciudadanía, los que reflexionan. ¿Por qué invitamos a un catedrático universitario? Porque se especializa, porque está dando clases, porque tiene contacto con los alumnos. ¿Por qué vemos a un petrolero? Porque conoce, porque ha estado en el negocio. Por último, porque le han enjuiciado por estar en el negocio. Sabe de qué hablar, ¿no es cierto? ¿Podemos o no preguntarle al señor Chiriboga Costa, que está saliendo de la cárcel, cómo era el mundo de la FIFA? Claro que él tiene experiencia, claro. A lo mejor no de la buena, pero habrá que responder. O capaz que se acoge al derecho al silencio y no nos cuenta nada. Claro. Entonces, claro, ese trabajo de los medios de comunicación, Verónica y Milton, es un trabajo que tiene que ser valorado. Y yo insisto en esto de que, sobre todo en estos 12 años, en donde hemos luchado, se ven los cambios, ¿no? Hay una ley que no debería existir, pero que ha tenido sus variaciones. Pero ¿no será que la ciudadanía debe también reconocer que los medios hicieron un rol, a lo mejor no todos, como en todo, pero que jugamos un rol importante para defender los derechos ciudadanos y no lo de los medios? Y que nos equivocamos y que cometemos errores a diario, de grandes, pequeños, medianos, de todo tamaño. Son las 8 de la mañana, 1 minuto, conversamos con Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Quisiera tomar el tema de la reparación a los medios. Estos casos, como Diario La Hora, se vieron a cientos en la década pasada. Muchos de ellos se denunciaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué podría pasar a raíz de esta sentencia de la Corte Constitucional? ¿Otros medios podrían exigir esta reparación? ¿Se podría condenar al Estado ecuatoriano quizás por todo lo que hizo en esa década? Bueno, el punto de partida es que hay reglas que están establecidas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, un nombre un poco largo, para la presentación de estas acciones extraordinarias de protección, que es lo que efectivamente se ha dado en este caso en particular. Eso ya de por sí excluye algunos casos, y por ello creo que es valiosísimo destacar el trabajo en este ámbito que con intensidad fue realizado por Diario La Hora, por sus representantes, por su defensa legal. Francisco Vivanco, Gabriela Vivanco estuvieron siempre ahí buscando que se esclarezca el tema y se logre justicia. Y aquí está el resultado. Entonces creo que eso es importante. Para acceder a una figura como estas, hay que revisar cada caso en particular, ver la etapa procesal en la que se encuentra, para ver si es que efectivamente se puede acceder a un resultado como este. Pero en temas específicos, y lo venimos diciendo, creo que es importante también que trabajemos en develar los nombres de los jueces que han estado detrás de estas decisiones, que ahora la Corte Constitucional dice no tienen pies ni cabeza. Un juez de primera instancia y miembros de una Corte Provincial de Justicia que fallaron en contra de un medio de comunicación claramente
o sea, contraviniendo la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Así es que eso es parte de la reparación. Yo sé que muy probablemente Diario La Hora se sienta satisfecho con una sentencia como esta y diga simplemente se hizo justicia, pero creo que en honor a la libertad de expresión y en honor a todos los periodistas y medios que resistieron durante el gobierno pasado, es necesario ponerle nombre y apellido a quienes vulneraron las normas y violaron derechos fundamentales. Y es necesario ver qué más hubo detrás. Porque que no nos sorprenda que por acá también haya estado, por ejemplo, deambulando el fantasma de Pamela Martínez o de algún Alexis Mera. Está ahí. Por eso digo, no nos sorprenda, presionando a los jueces para que emitan fallos en función de eso. Entonces podríamos incluso estar frente a casos de corrupción por interferencia en la independencia de la justicia. Es justamente lo que quería preguntarles, o más bien dicho, comentarles. Este tema tiene dos partes: la parte de la violentación a los derechos y la parte de la metida de mano en la justicia, que cada día nos enteramos de cosas que, bueno, digamos, de alguna manera ya sospechábamos, ya sabíamos, que no han sido de antes, sino de siempre, aquí también metido. Bueno, si uno revisa, porque uno tiene que ver lo que dice Mauricio, es no podemos dejar que pasen de agache los actores de esto. ¿Quién demanda? ¿Quién es el abogado del demandante? Nada menos que Alexis Mera. ¿En representación de quién? De la Secretaría General de la Administración, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, y firman además un doctor Michel Pineda, alguna gente que incluso está en este gobierno. Siguen ahí, están ahí, firman ellos y justifican y van, claro. Al juez de primera instancia van y se presentan nada menos que Alexis Mera, que había mandado un oficio diciendo que nada se puede resolver en contra del Estado, con 5 de su subsecretario y 4 de sus asesores jurídicos. Claro, hay jueces que pueden decir, señor, aquí está presentado, voy a resolver en derecho, pero claro, en esos momentos hay que ponernos 6 años atrás. La máxima popularidad de el que usaba la libertad de expresión los sábados y los martes desde Guayaquil. ¿Qué hizo el sábado anterior? Porque eso también hay que recordar. Rompió el periódico en la Sabatín. Puso en la babosada de la semana, sacó el tema. El martes dijo en Guayaquil, pasando 3 días, dijo, ¿qué pasa con esos jueces que no resuelven? Estaba resuelto a la semana siguiente, con apelación. Pero esto ha sido una lucha del diario La Hora, que no es que le sale gratis. No, esto ha tenido también un costo. Claro. Y no solo el costo económico. Ahí viene esta parte en donde los periodistas, ¿y ahora cómo trabajamos? Mañana, si es que por otra noticia que hagamos, nos van a enjuiciar otra vez. Y a lo mejor ya no vienen solo contra la empresa, sino también contra el periodista, porque dicen ahí, ¿no? Que diga a la fuente, que pongan el nombre del periodista que escribió la nota. Claro, son más queridos. Entonces, claro, ahí van. Y entonces, ¿eso qué se llama? Censura, pues. Y ya no es solo censura previa, censura simple y llana. Y la autocensura en virtud del temor que generaron. Porque hay, lo que no se puede, no me gusta decir lo que no se puede olvidar, porque estos se tomaron incluso esas palabras, o sea, se adueñaron de los conceptos. Prohibido olvidar, compañeros. Exacto, sí. Entonces, lo que no podemos dejar de recordar, diría yo, entonces, es que hace 6 años, enfrentar a ese, no es pues como ahora sentados aquí y que todos nos pregunten no, primero era muy poca gente la que se sentaba a discrepar con eso. Segundo, ya no están, pues a mí me pasó 2 o 3 veces la camioneta, o en otros medios, claro, la camioneta blanca Chevrolet sin placas con 7, 8 gente que te van para irte insultando siquiera 3 o 4 cuadras, pues, por lo que habías dicho, que además era cierto. O sea, nos están dando la razón. Cuando denunciamos esto, cuando pasamos a pelear,
estabas tú en Fundamedios. Esto no era igual que lo de ahora. Esta lucha y esta sentencia que yo la reconozco y me alegra de que la Corte Constitucional vaya consolidándose con hechos como este, me lleva a pensar en los otros juicios que todavía están pendientes, determinar que son en virtud de estos mismos principios. Yo espero que los jueces que tienen que resolver eso lean esta sentencia. Pero la ciudadanía tiene que leer, y yo le he planteado, por suerte ahora el presidente de la AEDEP, de la Asociación de Editores, es Francisco Vivanco Arroyo, el gerente de diario La Hora. Y yo le he planteado que hay la posibilidad de ver cómo publicamos. Pero, o sea, además de la sentencia, lo que nos ha dicho Mauricio es importantísimo. Los nombres de los jueces que actuaron, los que se prestaron para demandar y los que actuaron como acusadores. Y la jurisprudencia que esta decisión de la Corte. Eso es lo más importante. Es lo más importante, eso es lo más sin duda. Porque, a ver, no quiero decir que en estos 2 años y pico del gobierno de Moreno, sino desde que hace 2 años y pico dejó el gobierno, Rafael Correa, aquí han pasado algunas cosas importantes. Sí. Que son la ley de comunicación reformada, la eliminación de la Supercom, la declaración de Chapultepec, Ecuador se adhirió, y este tema es otro de los picos importantes. Por eso no quiero decir que es un tema de gobierno, es un tema desde que el gobierno anterior se fue. Es un tema del país. Comienzan a funcionar. Pero hay un punto importante, Milton. Mucho de lo que tú mencionas pasa por una reacción política, que el gobierno decide también no llevar adelante el tema. Esta sentencia más bien abona a la reinstitucionalización, a que pase quien pase por el poder, ejerza quien ejerza un juzgado o un espacio en una corte provincial, comprenda que hay normas que no pueden ser vulneradas e interpretadas al antojo de cualquier individuo. Eso es lo que decimos muchas veces. Cuando uno ve esto, dice, ¿en qué estado habremos vivido en esa época? Porque en un estado de derecho normal, por así decirlo, una sentencia de este tipo no debería alegrarnos como nos alegra, ni deberíamos calificarla como histórica, porque, insisto, lo que hace es dar la razón a lo que ya está en la Constitución. Ni debería producirse, ¿Por qué nos alegra y por qué es histórica? Primero, porque da la razón a quienes durante muchos años peleamos diciendo que había que respetarse la normativa internacional y los estándares. Porque da la razón a los medios de comunicación y a los periodistas, que dedicaron horas, recursos, e incluso llegaron a sacrificar el propio medio. Recordemos que hubo medios que desaparecieron, producto de este tipo de persecución. Por eso es que esta es una sentencia histórica que además, insisto, marca de aquí a futuro precedente obligatorio para que nunca nadie más se crea con derecho de callar o censurar a un medio de comunicación en función de su línea editorial, en función de la información que presenta o en función de los invitados que sienta para que opinen. Tiene que garantizarse la libertad de expresión más allá de la voluntad política de quien gobierna. Por supuesto, muy destacables acciones que ha hecho el gobierno actual, que tú las has mencionado de manera muy clara: reformar la ley, firmar la declaración de Chapultepec, sentarse, incluso en noviembre viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a sesionar en Ecuador. Esas son decisiones políticas. Esta es una decisión técnica que abona a la reinstitucionalización del país. Por eso su importancia y su trascendencia. Y con esto, esta lucha sin duda deja aprendizajes, Francisco. ¿Qué podríamos rescatar esos aprendizajes que se tuvo en la lucha en estos últimos 10 años y ahora con estos logros, estos pasos que se van dando en favor de la libertad de expresión? Esta recuperación, diría, de algo que estaba pendiente. Pero estos son logros que con el gusto que recibimos, digamos así, no puede dejar. Si bien esto ya deja un marco a través de causa, no hay que descontar por así nomás de plano que nadie más se le va a ocurrir volver a aplicarnos esto. Entonces, por lo tanto, la ciudadanía, los medios, debemos estar pendientes. Ya tenemos instrumentos adicionales a los que estaban para seguir luchando por esto. Pero ¿qué nos deja como experiencia? Que no podemos claudicar frente al poder.
que más allá de quién sea el más popular en un momento dado de la historia del país, no puede atropellarnos. Y que tenemos el derecho no solo a discrepar, sino a trabajar para que si algo que creemos está en contra de los ciudadanos, se consiga. O sea, aquí esto desmistifica de que aquí hay un solo poder político y que hay un hacedor de las cosas, que era lo que querían acostumbrarnos con un único partido, con todo. No. Porque además las amenazas están ahí. Claro. Lo que pasó el otro día con Santiago Cuesta, lo que hizo él, ni en la época de Correa. Exacto. No. Y eso que fue bastante pero difícil. Milton, 10 años. Pero Milton, esa es el más profundo correísmo. El señor Cuesta no venía también del... Es que esto es Alianza País. Claro. No está El también presidente... Pancho en los correos de Pamela Martínez pidiendo citas. Exacto. Y demás. No. Podemos ver... Ahí sí cabe la frase, prohibido olvidar. Podemos ver una cosa que es súper interesante a propósito de este ejemplo que tú dices. El presidente Moreno rompe el esquema de lo que podía pasarnos, este rato Glass sería el presidente, porque decide asumir la presidencia, con sus pros y sus contras. Confronta al interior, pero para llegar a que Moreno confronta al interior tuvimos que pasar por un lazo que, yo suelo decir, con plata y personas se metió a pelear esto, pero también con los otros candidatos que quisieron. Quizá no logramos la fuerza suficiente para poder que la democracia vaya consolidándose más. Al reconocer lo que tú has dicho del presidente Moreno, eso no significa que no reconozcamos que el 80% de Alianza País sigue ahí, pues. Totalmente. Siguen ahí. Y con prácticas, que tiene que responder con prácticas al país, como las del señor Cuesta, que nos recordaba lo peor de lo que habíamos pasado 10 años atrás. Esa es la experiencia que nos queda. Que gente como el señor Cuesta, que algunos dicen, pero es que era la estrategia, es el que hablaba de la parte dura del gobierno. No, ese era un modelo de populismo con el cual querían solo vivir en confrontación. Vivimos un estado de propaganda que nos acostumbró un poco al que esté en el poder tenga la verdad. Y no, señores, la verdad no es propiedad absolutamente de nadie. Ese es otro de las experiencias que sacamos de esta, ¿no? Que la verdad hay que buscarla y trabajarla todos los días. Tenemos que terminar. Francisco y Mauricio, gracias por estar con nosotros. Está aquí la presidenta del Consejo Electoral esperándonos. Después nos va a querer poner una réplica y no se la vamos a dar. Mauricio Alarcón y Francisco Rocha. Muchas gracias. Pausa y volvemos.